Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga mucho. Ya estamos en la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día, pastor. En la iglesia que asisto me están insistiendo mucho a que baje a las aguas, que me bautice. Incluso me han llegado a decir que es un requisito para la salvación, que es el activador de la regeneración espiritual del creyente y que es un impedimento el no bautizarme para recibir bendiciones de Dios. Por ello le pregunto, ¿es necesario el bautismo para ser salvo y se active la regeneración espiritual? Le agradezco su respuesta. Mi nombre es Alfonso Sayas, de San Antonio, Texas. Muy bien, estimado Alfonso, te agradezco tu pregunta que nos haces. Te comento que la vida cristiana empieza cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor por medio de la fe. Al confesarlo con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón, es que nosotros somos salvos, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si después de recibir a Cristo, la persona no quiere bautizarse por mil razones, eso no significa que esa persona no es salva. Y lo que te voy a responder es precisamente a la pregunta que me estás haciendo. ¿Es necesario el bautismo para ser salvo y se active la regeneración espiritual? Pues bien, te comento que la regeneración bautismal es la creencia de que una persona debe ser bautizada para ser salva. Nuestro argumento como creyentes, como iglesia, es que el bautismo es un paso importante de la obediencia para un cristiano. Como lo decimos en nuestros discipulados, es el primer acto de obediencia en la vida cristiana. Pero rechazamos firmemente que se requiera el bautismo para la salvación. Nosotros creemos firmemente que todos y cada uno de los cristianos deben de ser bautizados en agua por inmersión. El bautismo ilustra la identificación del creyente con la muerte, con la sepultura, con la resurrección de Cristo. En Romanos capítulo 6, 3, 4 nos dice claramente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La acción, cuando somos sumergidos en el agua, ilustra el morir y ser sepultados con Cristo. Y la acción de salir del agua ilustra la resurrección de Cristo en nosotros. Cualquier cosa que se le añada a la fe en Jesucristo como requerimiento para la salvación es una salvación basada en obras. Y la palabra de Dios no nos enseña sino que la salvación es solo por fe, solo por gracia. Y añadir cualquier cosa al Evangelio, es decir, que la muerte de Jesús en la cruz no fue suficiente para comprar nuestra salvación. Por eso no le podemos agregar más cosas a la salvación, porque entonces ese argumento sería antibíblico, extrabíblico, y eso es contrario a lo que es el Evangelio que nos enseña la Biblia, el Evangelio que nos enseñó Pablo. Si para ser salvos es necesario ser bautizados, lo que estamos diciendo que es necesario añadir nuestras propias buenas obras y obediencia a la muerte de Cristo a fin de hacerlo suficiente para la salvación, lo cual no es así, porque eso no es el Evangelio de la gracia. Eso no es el evangelio de fe. Ese es otro evangelio. Es un evangelio de obras y no es el evangelio el cual predicó Pablo, el cual dijo en Gálatas capítulo 1. Si aún nosotros predicar otro evangelio del que yo les prediqué,
sea maldito, sea anatema, aun si un ángel del cielo u otro o él mismo. Así que el evangelio es por fe. Solo la muerte de Jesús pagó totalmente nuestros pecados, como lo declara Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O como lo expresa 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús pagó nuestros pecados y Él tomó nuestra falta. Él se adjudicó nuestros pecados y Él nos adjudicó su justicia. Porque así como dice la palabra, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, el bautismo es un paso importante de obediencia. Es el primer acto de obediencia después de la salvación, pero no es un requisito para la salvación. El requisito para la salvación es aceptar solamente el sacrificio de Jesús en el Calvario. Ahora, sí hay algunos versículos que parecen indicar que el bautismo es un requisito necesario para la salvación. Sin embargo, ya que la Biblia nos dice y nos habla claramente que la salvación se recibe solamente por fe, de acuerdo a Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en quien Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Efesios 2:8-9, que por gracia somos salvos, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y lo que dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, no es que haya una interpretación diferente. La Escritura no puede contradecir la Escritura. En los tiempos bíblicos, una persona que se convertía de una religión a otra, con frecuencia era bautizada para identificarse con su conversión. El bautismo, entonces, era el medio por el cual se hacía pública esa decisión de esa persona que se convertía a Cristo. Aquellos que se rehusaban a ser bautizados estaban diciendo que ellos realmente no habían creído. Sí, eran simpatizantes, les parecía buena onda, buena filosofía, pero realmente no estaban creyendo. Así que en la mente de los apóstoles, en la mente de los primeros discípulos, la idea de que un creyente que no se bautizaba, pues para ellos era algo inaudito. ¿Cómo? Cuando una persona declaraba que Cristo, en creer en Cristo, y sin embargo se avergonzaba de proclamar su fe en público, eso estaba indicando que esa persona no tenía una fe verdadera. Por lo tanto, su conversión se ponía en tela de juicio. No era que el bautismo fuera un requisito, sino simplemente ese era el trasfondo. Ahora, si el bautismo era necesario para la salvación, como algunos creen, nosotros no creemos en eso, solamente creemos que para la salvación es recibir a Jesús como ese hombre que estaba a un lado de Jesús en el Calvario. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si el bautismo fuera necesario para la salvación, entonces, ¿por qué dijo Pablo lo que dijo en 1 Corintios 1:14 al 1:17? Dice Pablo en el 1:14 de 1 Corintios, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gallo. Solamente a dos, a Cristo y a Gallo. Entonces, ¿por qué dijo Pablo en 1 Corintios 1:17? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es cierto que este pasaje, Pablo está argumentando contra las divisiones que se estaban suscitando en la iglesia de Corinto. Y por eso Pablo habla esto. Sin embargo, ¿cómo era posible que Pablo dijera, doy gracias a Dios
de a que ninguno de vosotros se he bautizado. O sea, la gran mayoría no bautizó Pablo de la iglesia de Corinto, solamente a Crispo y a Gallo. Y dice él, no me envió Cristo a bautizar, porque si hubiera sido el ministerio de Pablo bautizar, Pablo hubiera fallado en su ministerio. Sin embargo, el ministerio de Pablo fue predicar el evangelio de Cristo. Si el bautismo, como algunos dicen, fuera necesario para salvación, entonces Pablo estaría diciendo, no lo que ya leímos, lo que dijo. Entonces Pablo estaría diciendo, doy gracias a Dios de que ustedes no fueron salvos y porque Cristo no me envió para salvar. Eso estaría diciendo si realmente la salvación fuera un requisito. No lo es. Entonces, obviamente esa declaración sería una declaración ridícula, porque Cristo envió a Pablo a salvar, para eso vino Jesús a salvar. Y decir que él no vino a predicar para salvar, pues sería simplemente algo que no es. Bueno, esa habría sido la declaración increíble y ridícula por parte de Pablo si realmente el bautismo fuera un requisito. Entonces, ahora hablando de la regeneración. La regeneración bautismal no es un concepto bíblico. El bautismo no nos salva del pecado, sino nos salva de una mala conciencia, como lo dice Pedro 3:21. No quitando las inmundicias de la carne, hablando del bautismo, sino como la aspiración a una buena conciencia hacia Dios. El bautismo, o sea, una persona empieza esa regeneración en el momento que recibe a Jesús, cuando nace de nuevo, y no cuando la persona es bautizada. Entonces, el bautismo no activa la regeneración espiritual. Se activa la regeneración espiritual en el momento que esa persona recibe y cree en su corazón que Jesucristo es el Señor. Así de fácil. Entonces, ya para concluir, el bautismo es el símbolo de lo que ya ocurrió en el corazón y la vida de uno que ha confiado en Cristo como Señor y Salvador. El bautismo es un paso muy importante de obediencia que debemos de tomar todo cristiano. El bautismo no puede ser un requisito para la salvación. El considerar el bautismo como un requisito es un ataque a la suficiencia de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora, yo te pregunto, estimado Alfonso, ahora, ¿por qué no te quieres bautizar? ¿Qué te está impidiendo no bautizarte? ¿Por qué no te quieres bautizar? Porque entonces a mí me haces preguntar, entonces pues no eres cristiano, ¿o qué? Aunque si tú recibiste realmente a Jesús y no te quieres bautizar y te mueres, pues te vas al cielo. Pero el bautismo es el primer acto de obediencia. Entonces no vas a obedecer a Dios en otras cosas. La única manera en la cual nosotros realmente somos cristianos, pues es por el fruto. Y uno de los frutos, el primer fruto, pues es el bautismo. Así es que yo te invito, y a los amados que no han bajado a las aguas, ¿qué les impide ser bautizados? Bajen a las aguas, hablen con su pastor, escuchen, entiendan el propósito del bautismo, que hoy yo te di parte, y bajen a las aguas. Pero el bautismo no es un requisito para salvación. Esa es mi respuesta. Nos vemos en la próxima pregunta y bendiciones. Te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que te suscribas si no lo has hecho, que nos regales un like, que compartas nuestro podcast, nuestra liga en tus redes sociales y sé feliz. Y te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.